Seguimos en la Luna, seguimos compartiendo la noche de T5 satelital. Doctor Galeana, ¿me puede contar primero qué es lo que estábamos escuchando? Estamos escuchando de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, Il Pensiero, Vuela el Pensamiento. Es el canto de los judíos cuando son liberados de Babilonia. Ellos cantan a la libertad, cantan a la vida, cantan a los sueños. Es una ópera espectacular. Gracias por el tiempo, Quito. Gracias por la Daniel, visita. Y para mí es un honor. Para mí es un verdadero honor para nosotros poder compartir esta noche, porque un hombre que conoce de tantas cosas, que trabaja y que pelea por la justicia de los justos en el día a día, pero que por sobre todas las cosas además tiene un montón de pasiones que le han ganado, que te han ganado en el buen sentido de la palabra, y que no te quedaste solamente con la impresión de que te guste algo, sino que fuiste siempre mucho más allá. Y uno de tus grandes amores tiene que ver con la historia. De hecho, has desarrollado y desarrollás mucha actividad, incluida en los medios, con otro gran amigo. Incluida en los medios, te decía, esto de contar lo que somos. Y poco conocemos, por lo menos los que estamos en Corrientes, toda la riqueza que hay detrás, ¿no? Nosotros, con todo respeto, día a día vamos descubriendo, los que hurgamos en la historia, vamos descubriendo secretos que están a nuestro alcance y que los tenemos en nuestras manos y que no sabemos aprovecharlos. Yo estoy sorprendido últimamente con dos libros que me impactan. Uno de Meder, de la historia económica del virreinato, correntina del virreinato, y otro de Chiaramonte, los mercaderes del litoral. Y descubro cosas que los correntinos desconocíamos. Por ejemplo, ¿producíamos vid? Sí, producíamos vid, teníamos 10.000 plantas de vid en el riachuelo. ¿Producíamos café? Sí, intentamos producción de café, no funcionó como empresa, pero sí el mejor café que se tomaba en el país, dice León Palleja en sus memorias cuando entró a Corrientes para la guerra de la Triple Alianza, lo tomó en Itatí, oh sorpresa. Alguna vez se dijo también que los lapachos que se trajeron para la costanera vinieron de Santa Fe porque en esta zona no había lapacho. Absolutamente falsa la información. Corrientes está llena de lapachos y entre los lapachos que se encuentran en Corrientes se encuentra el amarillo, que en Venezuela se lo llama el araguaney porque es el árbol nacional de Venezuela. Y el lapacho, según una historia así fantástica de dioses, el lapacho, por haber aceptado florecer en invierno, Dios le dio la ventaja, dice Yamandú, de tener diversos colores, blanco, rosado, amarillo. Vale decir que el lapacho es un árbol privilegiado por haberse sacrificado para florecer en invierno. Llena de colores Corrientes, lo enaltece de coloridos. En este programa, vos bien lo decís, la luna. ¿Y qué te parece si a la luna le agregamos luna lunera cascabelera? Y decimos tantas veces, ¿y qué estamos diciendo? Estamos hablando de nuestros orígenes, de los pobladores que vinieron de tierras lejanas, allende los mares, se instalaron acá. En 1588 nos fundaron, bajo Felipe II. ¿Y qué traían consigo? Los viejos cascabeles que bajo la luna sonaban con los animales que iban sirgando, tirando carretas, o los romeros que iban a las fiestas con sus caballos engalanados de cascabeles. Federico García Lorca cuando canta a la luna, luna de los gitanos, etc. Todo eso nos fue transmitido a nosotros a través de nuestros ancestros, en esa maravillosa mixtura de españoles de diversas regiones y los originarios, porque los correntinos tuvimos la gran suerte de ser una de las pocas provincias que no tiene minorías originarias étnicas discriminadas. Nosotros nos mixturamos.
pueblos enteros indígenas como Loreto, San Miguel, que se incorporan a Corrientes en 1827, con un tratado que firman con Pedro Ferré, y se incorporan sin ningún inconveniente. Yo quiero ver si queda etnia pura. No. ¿Por qué? Porque esa etnia se mixturó con los que se encontraban en la zona, con otros que llegaron, y así formamos esta hermosa raza humana. Yo conozco una sola raza, la raza humana, con etnias o especies. Pero la raza humana es única y nosotros tenemos una raza correntina que es poeta, que es música, que navega y nada, porque nosotros no aprendimos a nadar en ningún establecimiento científico ni nada por el estilo. Nos tiraban al agua nuestros padres y nos enseñaban a nadar. Nadamos en lagunas, en charcos. La gente en San Miguel va a las lagunas que son diríamos, lo antecesor a la laguna de Liberá Mayor, y allí nada, allí hace saleros, juegan con los chacarés, es algo increíble. Y todo eso nos sorprende a nosotros. Y tenemos tanta historia soterrada debajo del suelo. Corrientes en la zona histórica fundacional, Plaza Mayo y sus manzanas aledañas, nos muestra que tiene riquezas escondidas en cada porción de terreno. Todo eso tenemos que tratar de aprovechar, Daniel. Pero ¿por qué hay todavía posiciones enfrentadas al respecto y gente que dice, bueno, no estamos tan seguros de que esto sea así, y ustedes con claras expresiones, muestras que salen a la luz cada vez que uno decide incursionar un poco tierra adentro, sí. Se encuentra con que hay debajo también otra gran riqueza que forma parte de nosotros. Vos imaginate, Daniel, un senador correntino sentado, como estamos nosotros dos, sobre un pozo de profundidad de 6-7 metros de profundidad, tapado con dos hierros sosteniendo, ladrillos y arriba mosaicos. Imagínate eso. Está un despacho de la legislatura. Al lado hay un arco romano que hace suponer que es un pasaje, una cueva, un túnel. Yo siempre sujeté mi opinión a el cientificismo, comprobar científicamente, que vengan los que saben, los arqueólogos, que tienen que hacer el trabajo de campo. ¿Y saben cuál es la sorpresa mayor? Tenemos una universidad que enseña ingeniería, arquitectura, doctorado en historia, doctorado en arqueología, y no tenemos un georradar. El georradar trabaja estudiando la densidad del suelo y te dice, acá hay un hueco, esto se parece a un aljibe, acá hay otro hueco, esto se parece a un canal, un acueducto viejo. Se puede leer la superficie del suelo sin necesidad de hacer perforaciones y excavaciones, sin necesidad de dañar. Yo le mostraba el otro día a un historiador que me visitó en el estudio jurídico y le decía, mirá, esta era la casa de Manuel Florencio Mantilla. Si hablamos de historiadores en Corrientes, Mantilla para mí es uno de los fundamentales, de los fundadores de la historia moderna correntina. Y esa es la casa de Manuel Florencio Mantilla, donde estaban los días de Vivar. Los días de Vivar, a su vez, estaban vinculados a las demás familias correntinas porque eran núcleos o redes familiares. Esa casa tiene innumerables secretos. A medida que va pasando el tiempo, el otro día se derrumbó un revoque. El revoque era barro y pasto. No es argamasa, no es arena, cal y portland o portland. Es barro y paja, pasto. ¿Y eso cuántos años tiene? Esa casa tiene la edad de la fundacional. Se le fueron haciendo arreglos, pero sus cimientos, todo lo soterrado en el terreno, todo es historia.
encontrás botellas cerámicas, encontrás cerámicos españoles de siglos atrás. Todo eso tenemos que aprovechar y mostrarle a la gente. Decirle, mire, acá tenemos un museo histórico. Para entrar al museo histórico tiene que haber una audioguía, tiene que haber un folleto que explique que en tal vitrina hay tal cosa, que en tal vitrina hay tal cosa. Que no lo hay, ¿no? No lo hay, no lo hay. ¿Por qué? Porque sin faltarle respeto a ninguno, ni al director, ni a quien corresponda, el que tiene que estar a cargo de un museo es un museólogo, un especialista en museos. No porque a mí me guste el museo, conozco muchísimos museos. Conozco el Museo del Vaticano, conozco el Louvre, conozco el Museo Real de Madrid. Bueno, el museo que vos me nombrás, yo te voy a decir, el Museo Nacional de Copenhague, lo conocí ahora, pero todos tienen su audioguía en todos los idiomas, tienen sus cartillas. El Museo de Ana Frank, estamos hablando de Ámsterdam. Entras al Museo de Ana Frank y tenés el libro en castellano, la audioguía en castellano, folletines en castellano. Entonces vos vas recorriendo siguiendo los números. La audioguía, acercás a un contacto electrónico, el número que te muestra y te relata qué es lo que estás viendo. Todo eso necesita el turista. El que viene a Corrientes dice, voy a una ciudad que tiene más de 400 años. Fue la única ciudad fundada como ciudad por un adelantado, por un virrey, porque Juan Torres de Vera y Aragón era virrey, adelantado, capitán general, justicia mayor, bueno, tenía todos los títulos, que los heredó de su suegro Ortiz de Zárate. La esposa de Juan Torres de Vera y Aragón era española, blanca de blanco, linaje no, era indígena. Era indígena. Juana era la hija de un cacique inca. Inclusive estuvo preso Juan Torres de Vera y Aragón con Juana en Lima, Perú, por haber desobedecido al rey, por haberse casado con una persona bajo su jurisdicción, porque él era oidor de la Real Audiencia de Charcas, quiere decir juez, el máximo tribunal que existía en América. Lo metieron en cana, después lo largaron, se hizo cargo, fundó Corrientes, mandó fundar Santa Fe, mandó refundar Buenos Aires y Concepción del Bermejo. Entonces, todo eso tenemos que contarle a la gente que viene a Corrientes y decirle, mire, usted entra a la legislatura, ¿sabe dónde está entrando? Al primer cementerio de la ciudad. Va a la Casa de Gobierno, ¿sabe dónde está usted? Está en la iglesia matriz de la ciudad, donde el fundador la puso. Nos vamos a la Merced. Esta era la ermita de San Juan. Acá los mercedarios fundaron después su iglesia. La ermita de San Juan, la cruz que estaba en esa ermita, se traslada a la calle Salta. La calle Salta entre Quintana y Plácido Martínez. Y fue adorada hasta el siglo XX. En la época del 30 aproximadamente, el obispo Niella ordena que se levante esa cruz porque él entendía que era ya de rito pagano, porque San Juan es un santo así polémico, llamémosle así. Y eso hace que todos esos detalles, todas esas pequeñas narraciones, como dice Federico Palma en la Academia Nacional de la Historia, deban ser guionadas a fin de que el turista que viene, además de comer bien, de ser atendido correctamente, además de ver la costanera, además de navegar, porque hay que llevarlos a navegar, a que paseen en chalupas, en barcos, en canoa, en lo que fuere. Además de eso hay que hacerle un recorrido por la ciudad, conocer las iglesias y conocer cada sitio histórico. Yo te relataba antes de entrar en cámara que a la vuelta de mi estudio, que era el cuarto de manzana de los días de Vivar, estaba la casa nada menos y nada más que de Genaro Verón de Astrada, el mártir de Pago Largo, el hombre que luchó con la bandera Patria, Libertad y Constitución, 31 de marzo de 1839.
muere. Le sacaron una lonja de la espalda para hacer una manea. Entonces, todo eso la gente vos le explicás. Y la gente revive mentalmente esos espacios. Y ese espacio se convierte en un espacio valioso, en un espacio que le impacta espiritualmente a quien visita una ciudad. Y sabe que está en una ciudad histórica, en una ciudad que fundó el país. Ahora vos hablas, Quito, y haces muy bien en marcar esto, entiendo, de lo que pasa con el turismo, pero creo que tenemos materia pendiente todavía tierra adentro, es decir, entre nosotros mismos. Poco y nada es lo que conocemos de lo que hay alrededor nuestro. Y estamos pensando en una proyección y en decir, bueno, adelante vamos a pensar en una ciudad que a futuro tenga tal cosa y tal otra. Y no estamos valorizando tantos años de historia. O desconocemos, en todo caso. Desconocemos. Por ejemplo, le preguntamos a una persona que va a Mercedes. Se va a Mercedes. ¿Visitó el Museo del Ferrocarril? No lo visitan. No visitan el Museo del Ferrocarril. Un museo espectacular tiene Mercedes. El Museo del Ferrocarril. En 1896, aproximadamente, 96-97, se inaugura el tramo del tren que llega hasta Corrientes en el 98. El ferrocarril central nordeste argentino. Empresas privadas trajeron el tren hasta acá. El tren desde Montecaseros se iba después hasta Santo Tomé. Posadas cruzaba Posadas a Itapúa, Encarnación, y de ahí se iba hasta Asunción. O sea que vos tomabas el tren en Asunción y venías hasta Buenos Aires. El transporte, el comercio, la cultura, todo iba y venía en tren. Por eso le pregunto a alguno yo, sí, ¿conocés San Miguel? Y sí, nunca fue. San Miguel es uno de los pocos territorios que tuvo cabildo indígena. Eran los indígenas, elegían sus representantes y nombraban sus alcaldes y sus funcionarios públicos. Cabildo indígena. En San Miguel está San Juan Curuzú o Curuzú Laurel. Cuando Belgrano pasó a sus hombres muertos por una epidemia, los enterró en un pozo y plantó un laurel. Por eso es Curuzú Laurel, Cruz de Laurel. Loreto. ¿Cómo nace Loreto? Los que venían de las misiones atacadas por los brasileros y perseguidos por los brasileros, defendidos por los correntinos, se instalan en Corrientes, pero se pelean dentro de la tribu y se dividen en dos. Entre San Miguel y Loreto está el pueblo de Caacatí, de General Paz. Entonces vos cuando venís por la ruta 12 y te metés, pasas primero por Loreto, das la vuelta en la rotonda de General Paz y seguís 20 kilómetros hasta San Miguel. Ahí nomás. Vos ves esos espectáculos verdes, esas lagunas, esos esteros, esa maravilla que tiene Corrientes. Pero no vayamos lejos. Llevémosle a nuestros turistas que vienen en un tour de un día. Es decir, en un día, 6 horas, 7 horas. Los llevamos hasta San Cosme, las famosas Ensenadas. En San Cosme está la casa donde estuvo Mitre. Vivió el general Bartolomé Mitre, jefe de los ejércitos de la Triple Alianza. Y ahí estuvieron todos los oficiales argentinos, estuvieron todos los oficiales brasileros, uruguayos, porque los brasileros se instalaron más al centro, digamos, cerca de Laguna Brava. Pero cuando tenían que reunirse, tenían que ir hasta San Cosme a reunirse con el jefe del Estado Mayor. Bueno, todo eso tenemos que contar. Tiene una iglesia histórica maravillosa. Santa Ana de Huácaras. Santa Ana de Huácaras, ¿sabés por qué se llama Huácaras, no? ¿Por qué se llama Huácaras? Porque los indios que poblaban Concepción del Bermejo, los Huácaras, fueron atacados conjuntamente con los blancos
o españoles, y tuvieron que despoblar esa zona porque los indios belicosos triunfaron. Entonces estos vinieron caminando desde allá, desde el Bermejo, vinieron caminando y se instalaron en Santa Ana. Y por eso se llama de Guácaras, porque era de los indios guácaras. Tenemos tantas cosas. ¿Por qué si tenemos tanto, nos cuesta tanto saber y hacerlo saber? ¿Y por qué no nos cuesta tanto querer saber de lo que pasa afuera? Habitualmente, lo que viene de afuera viene con el sello de esto es mejor, esto es más lindo. No es así. Ni es mejor, ni es más lindo. Tenemos los mejores citrus del mundo, tenemos las mejores frutillas del planeta. Yo he comido frutillas en diversas partes del mundo, pero esta frutilla gigantesca que tenemos nosotros, no hay con qué darle. Tenemos el guapurú, tenemos el ñangapirí, tenemos riqueza de todo tipo. Las verduras nuestras no tienen nada que envidiarle a ninguna verdura del mundo. Nuestra comida es tan exquisita. Las pizzas argentinas, te digo con toda sinceridad, en comparación, son más ricas que las pizzas italianas. Los pizzeros italianos que vinieron acá la mejoraron tanto acá en la Argentina con los productos que nuestras pizzas son superiores. Fíjate la comparación que te estoy haciendo. Las paellas que se hacen acá en Corrientes no tienen nada que envidiarle ni a las de Salamanca, ni de Alicante, ni de Cádiz, ni de Córdoba, ni de Sevilla. Nada. No tenemos nada que envidiarle, tenemos todo. Te doy un caso de Santa Lucía. Santa Lucía de Astos fue fundada por los franciscanos, antigua reducción Sánchez, que es destruida por los avipones, la vuelven a refundar. Sánchez en San Lorenzo, un poco más arriba Santa Lucía, pero también Santa Lucía es destruida. Santa Lucía tenía una iglesia de madera. Se construye la iglesia principal de Santa Lucía hoy, que es Monumento Histórico Nacional. Se descubre un túnel de 150 metros, calzado, ladrillos, arcos romanos. El túnel está. Le hicieron una pared de 15. Cerraron el túnel. O sea que el turista que viene, ¿sabe cuánto pagan en París, en Roma, en Nápoles y en tantos lugares, en Sicilia, en Palermo, para entrar a los túneles? Miles de pesos se pagan. Bueno, acá no, acá cerramos. Si queremos discutir sobre los túneles, podemos discutir tantas horas. ¿Por qué no buscamos un georradar entre todos? Decimos, vamos a hacer una derrama, como decían los españoles. La derrama era, muchachos, hay que hacer el puente de Rioja, de San Juan y San Martín, porque ahí estaba el Salamanca. Había que pasar con un puente, se rompía el puente, toda la ciudad tenía que pagar para hacer de nuevo el puente, como el Poncho Verde. Hacemos una derrama, compramos un georradar y empezamos a rastrear nuestros espacios soterrados. ¿Qué tenemos de raíces? Y ahí vamos a encontrar muchas cosas. Y vamos a valorizar nuestra ciudad. Eso es importante. Así que ¿No la valorizamos? No la valorizamos. Derrumbamos los edificios históricos, le quitamos valor a los existentes. Las casas que sobreviven históricamente por acciones judiciales. No me estoy haciendo un hombre jactancioso ni pretendo serlo. Simplemente te digo que la Casa de los Molina, que es una de las casas más antiguas que tiene la ciudad de Corrientes, se salvó con un juicio que inició la municipalidad y yo encabecé, yo era el que llevaba el juicio, por una acción de daño temido. Y suspendimos las obras y se salvó ese pedazo. La Casa de los Martínez, también sabes que el gobernador Ricardo Colombia en su momento me invitó a la reinauguración de la casa, se salvó con un recurso de amparo que hicimos con la doctora Nidia Billingus.
y nos invitó a cortar la cinta de la reinauguración de la Casa de los Martínez. Y era difícil, porque los dueños de ese inmueble era una empresa muy poderosa. Y nosotros lo frenamos, salvamos la casa. Bueno, ahora tenemos el Museo de los Martínez. ¿Sirve el museo? Tampoco hay un folletín, tampoco hay una audioguía, etcétera, etcétera. La misma crítica. Va a decir que tenemos que revalorizar lo que tenemos para que el turista venga y diga, bueno, me cansé de ir a la playa. ¿Cuántas playas tenemos? ¿Vos te imaginás si nosotros utilizáramos, copiando a esos genios que inventaron esas piletas en el regatas? Las piletas en regatas son inventos de genios. Sobre tanques de hierro flotan piletas. Piletas seguras, porque los que fuimos a regatas sabemos eso. Sí. ¿Qué te parece si colocamos toda la costa de Corrientes, piletas de ese tipo, con la cantidad de gente que viene a nadar a Corrientes, los correntinos cobrando 10 pesos la entrada? Accesorio, 10 pesos, generas trabajo para los bañeros, generas trabajo para los que venden las gaseosas, generas trabajo para los que tienen que conservar las piletas, generas trabajo de todo tipo. ¿Sabías vos que Corrientes era una de las principales, si no la principal provincia fabricante de embarcaciones, buques y embarcaciones de todo tipo? Nosotros éramos los mejores fabricantes de naves, los mejores carpinteros de Rivera. ¿Me puedes contar qué nos pasó? No sé lo que nos pasó, nos achicamos, perdimos la memoria, perdimos la concepción filosófica del futuro y de mejorar las cosas. Vos le decís, mirá, esta casa tiene más de 400 años, 300 años. Y termina. Para salvar mi casa, Salta 424, mi estudio, veí que la pared se estaba viniendo abajo. Claro, movimiento de suelo, túnel debajo, etcétera, etcétera. La pared se venía abajo. Le llamo a un constructor, Arandú, esos sabios que hay. Me dice, la única forma de salvar esto es poniéndoles cabo de acero. La pared que da sobre la calle Salta tiene cabos de acero con una chapa adelante, 8 cabos de acero, que se agarran de la pared del fondo. Todo está sentado en barro, no tiene mezcla, es todo barro. Y le pregunto, ¿dónde aprendiste esto? ¿Cómo sabes esto? Y me enseñó un hombre que vino de Europa. Y dije yo, bueno, oh sorpresa, bajo en Ámsterdam, me quedo en Ámsterdam, empiezo a mirar las casas. Todas las casas tienen la chapa de acero o un hierro forjado artísticamente con los cabos. Una pared a la otra se sostienen. Las casas están inclinadas, otra está de este lado, otra hacia adelante. Dije yo, mirá de dónde viene el conocimiento. Y son casas de cientos de años. Lo último, porque en realidad esta es la primera parte con vos, porque me queda todo un capítulo de Cautivas para otra oportunidad. Sí, sí, con mucho y gusto. me queda todo un capítulo de aparecidos. Aparecidos, sí. Pero lo vamos a hacer en otro programa. Con mucho gusto. Ya sabemos lo que nos sobra. ¿Qué es lo que nos falta? Coraje, emprendimiento. Que nuestros empresarios digan, yo tengo el coraje de llevar adelante esto. El primero que abra un túnel, ponga un kiosquito, venda lápices, 2 o 3 pin y diga, este es el túnel de Corrientes, lo hicieron los jesuitas, lo hicieron los franciscanos, lo hicieron los dominicos, y se empieza a llenar de oro, van a empezar a buscar todos. Yo soy un emprendedor y si puedo conseguir el georradar y puedo ubicar el túnel, lo voy a abrir, Daniel, es una promesa. Y yo sé que el túnel está en Salta 424.
por ahí pasa el túnel, va hacia la cuenca, ahí hay una pared de 15, y luego se dirige hacia el antiguo cabildo, que es la jefatura de policía. Y ahora lo voy a abrir para demostrarle a los demás historiadores que el túnel está ahí. Y para que termine el debate. Los que vinieron a fundar esta ciudad, a poblarla, eran grandes arquitectos, eran grandes ingenieros, eran grandes constructores. Traían el aprendizaje romano, fenicio, griego, súmero, egipcio, arábigo, germano, los godos. Los godos gobernaron España hasta el año 711, en que caen en manos de los árabes. Antes de los godos estuvieron los romanos. Vale decir, cuando hablamos de España, estamos hablando de todas las razas humanas que poblaron el planeta, asentadas en España. Doctora Galeana, ha sido un placer. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, Daniel, para mí es un honor que me hayas invitado. Te agradezco muchísimo y me despido de la audiencia diciéndole: luna, lunera, cascabelera. Decime si no hay algo más lindo que el cascabel que suena. 4 cascabeles tiene mi caballo por la carretera. Así que son 12, no 4. Yo les resté 8. Gracias, Gracias, Daniel. Ya cerró el doctor Galeana. A todos los lunáticos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dulces sueños. Y si Dios quiere, mañana, 11 de la noche, volvemos a encontrarnos en T5 Satelital para ver la luna. Chau, hasta entonces.